Hola, bienvenido a clases de matemáticasonline.com. Hoy vamos a hablar de el interés compuesto. En otros vídeos o en otro vídeo hemos hablado del interés simple y en este vídeo vamos a hablar qué es el interés compuesto, cómo se calcula y algún ejemplo para que lo podamos entender perfectamente desde su formulación teórica hasta su resultado práctico. Para entender el interés compuesto hay que saber una pequeña definición general o digamos de estar por casa, que es el dinero extra que me da un banco si yo meto un cierto dinero en una cuenta y lo dejo allí un tiempo. ¿De acuerdo? La diferencia con el interés simple es que aquí lo que hago es que cada año que va pasando obtengo un cierto beneficio, pero ese cierto beneficio se reinvierte al año siguiente. Es decir, yo meto 10 euros en un banco o 10 dólares, al cabo de un año me da un interés de un euro más, pues esos 11 euros que tengo al cabo del primer año los reinvierto, ahí al año siguiente me dará un cierto porcentaje sobre los 11 euros, no sobre los 10 primeros. ¿De acuerdo? Es decir, como digo ahí, cada fin de año el banco me debe el capital inicial más unos intereses generados ese año, pero todo se reinvierte cada año hasta llegar al final del periodo del que estamos hablando. Por supuesto, tiene todo, como todo, una formulación teórica que es CF igual a CO por 1 más R elevado a T. Esto simplemente lo que quiere decir es que el capital final que yo tengo como resultado de mi inversión es el capital original o el dinero que yo metí en el banco al principio por 1 más R, que es el interés que me promete el banco. Como siempre os digo, R estará normalmente en porcentaje anual y todo ello elevado a T, que T es el periodo de tiempo que yo voy a tener todo ese dinero en el banco y no en mi bolsillo. Evidentemente, R y T tienen que estar en las mismas unidades, pero antes de recordaros eso, tenéis que tener en cuenta otra vez de nuevo, como os pongo siempre, aquí los conceptos, ¿no? C sub 0, como os he dicho, es el capital o dinero que meto en la cuenta y que luego voy a reinvertir. El CF sería el capital o dinero al final de cada año, que es ese realmente el que voy a reinvertir, ¿no? Y R sería lo que el banco se compromete a pagarme, normalmente en porcentaje anual, no siempre, pero normalmente es así. Y T es el tiempo que dejo mi dinero en el banco y que no está, mientras está en mi banco, no está en mi bolsillo. Y como os decía antes, R y T tienen que estar siempre en las mismas unidades para que esta fórmula tenga sentido. Y partiendo de esto, lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo para entender absolutamente o intentar que entendáis absolutamente todos y cada uno de los pasos. El ejemplo que os pongo es el siguiente. Yo tengo un capital inicial de 100 euros y el banco me dice que si yo meto esos 100 euros y durante 6 años no los toco en mi cuenta, pues resulta que me va a pagar un 4% anual, o lo que es lo mismo un 0,04. 4 entre 100, 0,04. El 4% es anual, cada año. Entonces, lo que tenemos que saber es que tenemos 6 periodos, 6 años, ¿no? Al final del primer año, del final del segundo, del tercero cuarto, así hasta el sexto. Y lo que tenemos es un capital inicial, tendremos un capital final al final de cada año y un interés anual que es el que nos da el banco al final de cada periodo, en este caso cada año. En el año 1 el capital inicial que tengo es 100 euros, es decir, que el interés que me va a generar es un 4%, es decir, 4 partes de cada 100. En ese caso, el interés al final del año son 4 euros. Por lo tanto, el capital final que yo tengo al final de año es 100 más 4, que son 104. Y luego en el segundo año, aquí en el segundo año, el capital inicial que tengo en el segundo año es el capital final que tengo en el primero. Porque esto, lo que os dije, es que se reinvierte completamente, todo ello se reinvierte a principios del segundo año y por lo tanto, a final de ese segundo año me va a dar un 4%, pero un 4% del 104. Es decir, un 4% de 104 es 4,16 euros. 4,16 es el 4% de 104. Aquí os aviso, os prevengo que he hecho los cálculos redondeando los decimales. Es decir, si hacéis el cálculo con un Excel o con una calculadora y usáis todos los decimales, va a variar un poquito el resultado, pero muy poco. Bueno, continuando, si yo tengo el capital inicial al segundo año 104 y su interés correspondiente a final de año es 4,16, el capital final es el inicial más el interés, es decir, 108,16. Y así sucesivamente, es decir, el capital final al cabo del segundo año será mi capital inicial al cabo del tercero. Y el interés anual que me va a dar ese tercer año es el 4% de ¿cuánto? De 108,16. Ese 4% me sale 4,32. Y entonces, ¿cuál será el capital final al cabo del tercer año? Pues el capital inicial más el interés que me va a dar tener ese dinero metido durante el año 3. El resultado simplemente es sumarlo y nos da 112,48. Lo mismo en el año 4. Volvemos a capital inicial, tenemos su interés anual y nos da un capital final.
¿de acuerdo? Y el capital final del 4 pasa a ser el capital inicial del 5, que nos da un interés anual al cabo cuando acaba ese año 5, y el capital final al cabo del año 5 es la suma de ellos. Y así hago lo mismo en el año 6. De tal manera que al final del año 6 tengo un dinero que es 126,5, que ese es el dinero que me va a dar el banco a mí. Ese en concreto. Entonces, simplemente saber que de 100 euros que yo tenía al principio, el banco al final del sexto año me va a dar 126,5, es decir, un 26,5% más de lo que tenía. Bueno, o un 26,5 partes sobre 100 que tenía al principio, ¿de acuerdo? Entonces, para entender esto un poquito mejor, lo vamos a ver con las fórmulas. ¿Cuál sería o cuál es la fórmula que he dicho antes del interés compuesto del capital inicial? Mi capital inicial es C sub 0. C sub 0 es lo que yo he llamado 100. Ese es mi capital original. Aquí arriba lo tenéis. Por lo tanto, ¿cuál es el interés anual? Pues el interés anual es C sub 0 por el interés o digamos el rédito o el beneficio que me da anualmente. Es decir, 4% de 100 es 4. Es decir, este C0 por R es ese 4. ¿Cuál es mi capital inicial? Mi capital final en fórmula. Pues el capital inicial más el interés anual. ¿Veis esto, no? Y aquí yo puedo sacar factor común el C sub 0, de tal manera que me queda esto que veis aquí abajo, C sub 0 por 1 más R. Si hago exactamente lo mismo en el año 2, habíamos dicho que el capital final del año 1 era el capital inicial del año 2. ¿Veis que esto lo había puesto de esta manera? Por lo tanto, esto es mi capital inicial en el año 2 al principio. ¿Y cuál es el interés? Pues el interés es R por mi capital inicial por R. ¿Y cuál es el capital final? Pues el capital final es la suma de este más este. Y aquí ya esto se empieza a embarullar mucho. Si nosotros operamos de forma inteligente esto, es decir, tomo como factor común todo esto y todo esto, es decir, C sub 0 por 1 más R como factor común, lo que me queda es C sub 0 por 1 más R por 1 más R, o lo que es lo mismo, C sub 0 por 1 más R elevado al cuadrado. Si yo hago todo esto durante los 6 años, lo que me da al final es que el capital final en fórmula es esto de aquí. Y eso de ahí es precisamente la fórmula que os había dado al principio. Es decir, el capital final al cabo del sexto año es el capital inicial 100 por 1 más R elevado al tiempo, que son 6, que es esta fórmula que veis arriba a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, yo podía haber hecho esto por dos caminos. El camino largo, que es el que habéis visto aquí con estos números en azul, y el camino corto, que es directamente aplicar esta fórmula. Entonces, si yo digo que el capital final es el inicial más esto, pues sustituyo simplemente y digo capital inicial 100 multiplicado por 1 más R. ¿Cuánto es R? 0,04. ¿Y elevado a cuánto? A 6, porque son los años. El tiempo son los años, 6 años. Si yo opero esto, resulta que me da 126,5, que efectivamente es lo mismo que me da aquí, haciéndolo paso a paso. Así, de esta manera yo creo que es un ejemplo absolutamente completo para entenderlo perfectamente. Entonces, como veis, la solución efectivamente es 126,5. Como ya os dije, si lo hacéis con Excel o con una calculadora un poco potente o simplemente tomando todos los decimales, veréis que el resultado os varía mínimamente, pero es ese resultado, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto terminamos lo que sería la definición o la fórmula de interés compuesto y su aplicación práctica. Creo que está bastante claro. Como siempre, por favor, dejadme comentarios, dudas, si os gusta, si no os gusta, qué se puede mejorar. Y por favor, suscribiros y si os ha gustado, dar a me gusta y nos vemos en un próximo vídeo.